Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida. 40 años de desierto, 40 años esperando ese momento. El río Jordán acababa de abrirse milagrosamente para que todo Israel cruzara. El enemigo estaba al frente. La batalla más importante de toda su vida estaba a punto de comenzar. Y en ese momento Dios le dio una orden que ningún general militar en su sano juicio hubiera obedecido. Detén el ejército, circuncida a todos los hombres. Ahora, un ejército entero, inmovilizado, vulnerable, a metros del enemigo. ¿Por qué Dios pediría algo así en el peor momento posible? ¿Y qué había pasado durante esos 40 años en el desierto para que fuera necesario? Eso es lo que vamos a descubrir en este video. Para entender lo que pasó en ese momento, necesitamos entender lo que había ocurrido durante 4 décadas en el desierto. Cuando Israel salió de Egipto, era un pueblo que llevaba la marca del pacto. Abraham había establecido esa tradición siglos atrás, y cada generación había mantenido la circuncisión. Era la señal que decía: somos el pueblo de Dios, llevamos su marca, pertenecemos al pacto. Pero algo cambió en el desierto durante los 40 años que Israel vagó por el desierto, como consecuencia de su desobediencia en Cades Barnea. La circuncisión dejó de practicarse. Una generación entera de hombres israelitas habían nacido y crecido en el desierto, sin recibir la marca del pacto de Abraham. ¿Por qué? La Biblia no explica completamente, pero hay algo profundo detrás de ese silencio. Esa generación era la generación del juicio, la generación que había nacido bajo la sombra de la desobediencia de sus padres. Los padres que habían visto los milagros de Dios en Egipto, que habían cruzado el Mar Rojo, que habían comido el maná del cielo, y aún así habían dicho: no podemos entrar a esa tierra. Los gigantes son demasiado grandes. Dios no puede protegernos. Y Dios les había dicho: entonces ninguno de vosotros que salió de Egipto verá esa tierra. Vuestros hijos entrarán, pero vosotros moriréis en el desierto. Y así fue. Durante 40 años una generación entera fue muriendo en el desierto, uno por uno, año tras año, hasta que el último de ellos cayó. Una generación nueva, una generación que no había conocido Egipto, que no había visto las plagas ni el Mar Rojo, que solo conocía el desierto, el maná y las historias que sus padres contaban antes de morir. Y esa generación llegó al Jordán sin la marca del pacto en su cuerpo, sin la señal que desde Abraham identificaba a cada hombre de Israel como parte del pueblo de Dios. Y Dios no estaba dispuesto a dejar que entraran a la tierra prometida así, porque la tierra prometida no era solo un territorio geográfico, era el cumplimiento de una promesa que venía desde Abraham, y entrar a esa promesa sin llevar la marca de Abraham era una contradicción que Dios no podía permitirse. Así que antes de que cayera la primera muralla, antes de que sonara la primera trompeta, antes de que comenzara la primera batalla, Dios le dijo a Josué que había algo que resolver. La generación que iba a heredar la promesa tenía que llevar primero la marca de esa promesa. Y Josué obedeció en un lugar que desde ese día se llamó Gilgal, que significa: el oprobio ha sido quitado. Josué circuncidó a todos los hombres de Israel, todo un ejército inmovilizado y vulnerable, con el enemigo a pocos kilómetros. Y lo que aconteció después es una de las escenas más silenciosas y más poderosas de todo el Antiguo Testamento.
Gilgal era un campamento en las murallas de Jericó. No era un lugar protegido, no era una fortaleza ni una ciudad amurallada. Era un terreno abierto, expuesto, visible desde cualquier punto elevado de los alrededores. Cualquier ejército enemigo podía ver exactamente lo que había o lo que estaba pasando allí, y lo que estaba pasando era esto: miles de guerreros israelitas tendidos en el suelo, sin poder moverse, sin poder pelear, sin poder huir si es que alguien atacaba, recuperándose de una herida que los dejaba completamente indefensos durante días. Desde el punto de vista militar, era una locura total. Los reyes amorreos al oeste y los reyes cananeos al este ya sabían que Israel había cruzado el Jordán. La Biblia dice que cuando escucharon que Dios había detenido las aguas del río para que Israel cruzara, el corazón se les derritió y no hubo más aliento en ellos. A causa de los israelitas, tenían miedo. Israel tenía el momento perfecto para atacar. Era ahora, antes de que el enemigo se recuperara del terror. Y Josué detuvo todo. Imagínate ser un soldado israelita en ese momento. Acabas de ver el Jordán abrirse, acabas de cruzar en tierra seca. Estás listo, estás encendido, todo en ti dice es hora de avanzar. Y tu líder te dice que te detengas, que hay algo que hacer primero, algo que va a dejarte sin poder caminar durante días. ¿Cuántos habrían dudado en ese momento? ¿Cuántos habrían mirado a los lados preguntándose si Josué había perdido el juicio? Pero Josué no estaba actuando por lógica militar. Estaba actuando por algo que había aprendido de 40 años en el desierto, viendo a una generación entera morir por no confiar en Dios. Había visto de cerca lo que le costaba a un pueblo desobedecerlo. Había enterrado a hombres que habían visto milagros y aún así habían dicho: Dios no puede. Había cargado el peso de esa desobediencia durante 4 décadas y no estaba dispuesto a repetir ese mismo error. Así que cuando Dios dijo: circuncida al pueblo, Josué no preguntó por qué, no calculó el riesgo, no convocó a una reunión de generales para debatir la estrategia. Simplemente obedeció, y mientras Israel estaba tendido en Gilgal, recuperándose, algo extraordinario sucedió. Dios le habló a Josué y le dijo: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿El oprobio de Egipto? Esa frase es clave para entender todo lo que está pasando en este momento. ¿Qué era el oprobio de Egipto? ¿Era la vergüenza de haber sido esclavos? ¿Era la marca invisible que una generación entera cargaba de haber nacido en el desierto? ¿Del juicio de ser los hijos de los que no pudieron entrar? ¿De llevar en su historia el peso de la desobediencia de sus padres? Y Dios dijo en Gilgal: ese oprobio había sido quitado, no con una batalla, no con una victoria militar, sino con un acto de obediencia radical en el peor momento posible, porque eso es lo que hace la obediencia cuando parece ilógica. No solo cumple un requisito externo, limpia algo interno que ninguna victoria militar puede limpiar. Israel entró a Gilgal cargando el peso de 40 años de historia difícil, y salió de Gilgal siendo un pueblo nuevo, con la marca del pacto en su cuerpo y sin el oprobio del pasado sobre sus hombros. Y entonces pasó algo que nadie esperaba en medio de esa vulnerabilidad total. El enemigo no atacó. Ni uno solo de los reyes cananeos ni de los amorreos aprovechó ese momento para destruir a Israel mientras estaba indefenso en Gilgal. Te preguntarás ¿por qué? La Biblia no lo explica directamente, pero sí hay algo en esa escena que habla más fuerte que cualquier explicación.
Cuando un pueblo obedece a Dios en el momento más vulnerable, en el momento donde la lógica humana diría, esto es una locura, Dios mismo se convierte en su protector. No porque Dios sea una póliza de seguro que se activa cuando obedeces, sino porque hay algo en la obediencia radical que pone a un pueblo en un lugar donde Dios puede actuar de formas que la estrategia humana nunca podría producir. Israel estaba indefenso en Gilgal y nadie los tocó, y cuando los hombres se recuperaron y el pueblo estuvo listo, Josué les llevó hacia Jericó, hacia la primera batalla de la tierra prometida. Pero ahora eran diferentes, no solo porque llevaban la marca del pacto en su cuerpo, sino porque habían demostrado algo que ningún entrenamiento militar puede enseñarles. Habían demostrado que confían en Dios más de lo que confiaban en su propia fuerza, y eso los hacía más peligrosos que cualquier ejército que hubieran podido enfrentar. Hay algo en la historia de Gilgal que va mucho más allá que una decisión militar extraña en el peor momento posible. Y para comprenderlo necesitamos conectar esta historia con todo lo que hemos visto en los videos anteriores. Abraham obedeció con una piedra afilada en el desierto de su fe cuando tenía 99 años y ninguna garantía visible de que la promesa se cumpliría. Moisés, por ejemplo, casi pierde la vida en el desierto porque había ignorado esa misma marca en su propio hijo. Y si viste ese video, sabes que lo que le pasó a Moisés esa noche lo cambió para siempre. Y ahora Josué, un hombre que había visto las consecuencias de la desobediencia durante 40 años, un hombre que había enterrado a toda una generación en el desierto, un hombre que sabía mejor que nadie lo que le costaba a un pueblo no confiar en Dios. Y aún así la obediencia le costó algo real, porque obedecer en Gilgal no fue de a gratis. Josué puso en riesgo la vida de todo su ejército, puso en riesgo la misión, puso en riesgo su reputación como líder. Si alguno de los reyes cananeos hubiera atacado en esos días de vulnerabilidad, la historia de Israel habría terminado ahí mismo, en las llanuras de Jericó, antes de comenzar. Josué lo sabía y obedeció de todas formas. ¿Por qué? Porque había aprendido algo que la mayoría de los líderes nunca aprende: que la obediencia a Dios no se evalúa con lógica humana, que existen momentos donde Dios pide algo que desde afuera parece una locura, pero que desde adentro del pacto tiene un sentido perfecto. Y hay algo más en esta historia que es fascinante. Josué no era el primero en enfrentar este tipo de decisiones. Siglos antes, Abraham había tomado la misma clase de decisión cuando Dios le pidió que subiera al monte Moriah y sacrificara a su propio hijo Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo por el que había esperado décadas. Desde afuera esa orden no tenía ningún sentido, contradecía todo lo que Dios le había prometido. Si Isaac moría, la promesa moría con él. Pero Abraham obedeció, subió al monte, levantó el cuchillo, y en el último momento Dios detuvo su mano y proveyó un cordero. Abraham no entendió completamente lo que ese momento significaba, pero obedeció con lo que tenía. Y Dios, por supuesto, honró esa obediencia de una forma que Abraham nunca pudo imaginar completamente. La misma lógica estaba operando en Gilgal. Josué no entendía completamente por qué Dios necesitaba que Israel fuera circuncidado en ese preciso momento, antes de entrar a la tierra prometida, pero obedeció con lo que tenía, con la confianza que había construido durante 40 años caminando con Dios en el desierto. Y Dios también honró esa obediencia, protegiéndolo o protegiendo a un ejército completamente vulnerable, en un terreno abierto, a metros del enemigo.
Eso no fue suerte, no fue coincidencia. Fue la mano de Dios sobre un pueblo que había elegido confiar en Él en el momento más difícil. Y hay un detalle final en esta historia que casi nadie menciona y que conecta todo lo que hemos visto en esta serie de videos de una forma que eriza toda la piel. El lugar donde Israel fue circuncidado se llamó desde ese día Gilgal, que significa el oprobio ha sido quitado. Pero en hebreo la palabra Gilgal también tiene otra connotación. Significa círculo, rueda que gira, algo que vuelve al punto del origen. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Israel había salido de Egipto con la marca del pacto. Había perdido esa marca en el desierto durante 40 años de juicio, y ahora en Gilgal la marca regresaba. El círculo se cerraba. El pueblo volvía al punto de origen del pacto antes de entrar a la promesa. No podían entrar a lo que Dios les había prometido, siendo algo diferente de lo que Dios había establecido que debían ser. Y eso tiene un eco poderoso en nuestras vidas el día de hoy. Quiero detenerme aquí por un momento, porque hay algo en esta historia que me parece que habla directamente a muchas personas en nuestros días. Hay momentos en la vida donde sientes que estás a punto de entrar a algo grande, una nueva etapa, una nueva promesa que has esperado mucho tiempo, un sueño que finalmente parece estar al alcance de tu mano. Y justo en ese momento Dios te pide algo que no tiene sentido desde afuera, algo que parece arriesgado, algo que te deja vulnerable, algo que va en contra de toda lógica humana. Y la tentación en ese momento es decir, después lo resuelvo, primero entro y luego me encargo de eso. Pero Gilgal nos dice que Dios no funciona de esa manera. Dios no te lleva a la promesa con áreas de tu vida sin resolver. Porque entrar a la promesa con el oprobio todavía encima no es entrar libre, es entrar cargando. Y tarde o temprano ese peso sale. Lo que Dios hizo en Gilgal antes de Jericó fue un acto de amor, no de crueldad. Fue Dios diciéndole a su pueblo: no quiero que entres a lo que te prometí cargando lo que no te pertenece. Primero resolvamos esto, primero quitamos el oprobio, después avanzamos juntos. ¿Hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo resolver antes de que puedas avanzar hacia lo que te ha prometido? Esa es la pregunta que quiero dejarte antes de continuar. Después de Gilgal, Israel avanzó hacia Jericó, y lo que pasó en Jericó es una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Las murallas cayeron no por la fuerza de un ejército, sino por la obediencia de un pueblo que marchó en silencio durante 7 días alrededor de una ciudad, y al 7º día gritó. Pero acá hay algo que casi nadie conecta con esa historia. Israel no tomó Jericó porque era militarmente superior, no la tomó porque tenía mejores armas o mejor estrategia. La tomó porque llegó a Jericó siendo un pueblo diferente al que había cruzado el Jordán. Llegó siendo un pueblo circuncidado, un pueblo sin el oprobio encima, un pueblo que acababa de demostrar en Gilgal que confiaba en su Dios más que en sus propias fuerzas. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque hay algo que Dios puede hacer en un pueblo que ha resuelto sus cuentas con Él, que no puede hacer con un pueblo que llega a la batalla cargando peso sin resolver. Jericó no cayó por las trompetas. Jericó cayó porque detrás de esas trompetas había un pueblo que había pasado por Gilgal. Y eso nos lleva a algo que el escritor de Hebreos entendió perfectamente siglos después, cuando escribió sobre la fe de estos hombres. Habla de Abraham, que obedeció sin saber a dónde iba. Habla de Moisés, que eligió sufrir con el pueblo de Dios antes de disfrutar los placeres temporales de Egipto. De Josué y Rahab,
y Gedeón, y una lista interminable de hombres y mujeres que confiaron en Dios cuando no tenía sentido confiar en Él. Y también dice algo que es clave para entender toda esta serie de historias que hemos contado. Dice que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros. Abraham no vio el cumplimiento completo de la promesa. Moisés, por su parte, no entró a la tierra prometida. Josué entró, pero sabía que lo que estaba heredando era solo una sombra de algo más grande que todavía no había llegado. Todos ellos obedecieron sin ver el cuadro completo, sin entender completamente a dónde apuntaba cada acto de obediencia, sin saber que sus historias estaban siendo tejidas en una narrativa más grande, que solo se vería clara siglos después. Y esa narrativa más grande apuntaba a un momento específico en la historia, donde un hombre llamó a sus discípulos a una última cena antes de ser entregado. Tomó pan y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Tomó una copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Un nuevo pacto, sellado con sangre, como el de Abraham, como el de Moisés, como el de Josué en Gilgal. Pero esta vez la sangre no era de un hombre marcando su propia carne con una piedra afilada. Era la sangre del Hijo de Dios derramada en una cruz para sellar un pacto que no tendría fin. Y este pacto no requería una marca en la carne, requería algo que ninguna piedra afilada podía producir. Requería un corazón nuevo, un corazón circuncidado, no por manos humanas, sino por el Espíritu de Dios. Ezequiel lo sabía, profetizó siglos antes: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Un corazón de piedra quitado, un corazón nuevo puesto en su lugar. Eso es la circuncisión del corazón que Dios siempre quiso desde el principio, desde el momento en el que le pidió a Abraham que tomara una piedra afilada en el desierto. No quería solo una marca en la carne, quería un pueblo transformado desde adentro. Un pueblo que no obedeciera por tradición o por miedo, sino por amor. Un pueblo con el corazón tan entregado a Él que la obediencia fuera la expresión natural de lo que había dentro y no por carga, y no una carga impuesta desde afuera. Todo lo que hemos visto en esta serie de videos, Abraham, Moisés, Josué, el pacto de sangre, la marca en Gilgal, el oprobio quitado, todo apunta hacia ese momento. Todo era una sombra de algo que todavía no había llegado, pero que ya estaba siendo preparado desde el principio. Cuando empezamos esta serie de videos sobre la circuncisión, muchos podrían haber pensado que era un tema extraño para un canal bíblico, pero mira hasta dónde nos trajo. De Abraham en el desierto, obedeciendo con una piedra afilada a los 99 años, a Moisés casi muriendo en el desierto por haber ignorado esa marca, a Josué inmovilizando a todo un ejército a metros del enemigo para resolver algo que no podía entrar sin resolverse. Y detrás de todo eso, un hilo conductor que no cambia, un Dios que siempre quiso lo mismo, no una marca en la carne, sino un corazón completamente entregado. La pregunta que me hago después de ver todo esto no es si entiendo la teología de la circuncisión. La pregunta es si estoy viviendo con ese corazón, si hay áreas de mi vida donde todavía tengo el corazón duro, donde todavía no he dejado que Dios quite lo que necesita ser quitado, donde todavía estoy esperando el momento correcto para obedecer lo que ya sé que Dios me está pidiendo.
Gilgal nos dice que el momento correcto es antes de entrar a la promesa, no después. Josué pudo haber dicho después, pudo haber dicho primero tomamos Jericó y después resolvemos lo de la circuncisión, primero ganamos la batalla y después nos encargamos del pacto, primero entramos a la promesa y después ponemos en orden lo que falta. Pero claro, no lo hizo y esa decisión cambia todo, porque Gilgal no fue solo un campamento en las llanuras de Jericó. Fue el lugar donde una generación entera dejó de ser los hijos de los que no pudieron entrar y se convirtió en el pueblo que sí iba a entrar. Fue el lugar donde el oprobio fue quitado, donde el círculo se cerró, donde el pacto de Abraham volvió a estar completo antes que comenzara la promesa. Y todo por un acto de obediencia que desde afuera parecía una locura. Eso es lo que esta historia nos deja. No siempre vamos a entender lo que Dios nos pide antes de llevarnos a donde nos ha prometido. No siempre va a tener sentido desde la lógica humana, no siempre va a ser el momento que nosotros elegiríamos. Pero Abraham, Moisés y Josué nos enseñan lo mismo desde ángulos diferentes. La obediencia antes de la promesa no es el obstáculo para llegar, sino que es el camino para llegar bien. Si esta historia de videos te está aportando algo que no encontrabas en otro lugar, déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber que esta historia de esta serie te ha impactado más hasta ahora. Si llegaste a este video sin haber visto los anteriores, te los dejo en la descripción. Que esta historia cobra una profundidad completamente diferente cuando la ves como parte de todo el cuadro. Abraham que obedeció sin entender, Moisés que casi pierde todo por no obedecer, y ahora Josué que obedeció en el peor momento posible. 3 hombres, 3 historias, un solo Dios que siempre quiso lo mismo. El próximo video va a continuar este hilo y te prometo que lo que viene es todavía más profundo. Nos vemos allá.